Vamos a estudiar ahora el efecto de un campo magnético externo sobre un cable por el que circula una corriente eléctrica. Vamos a considerar un cable de longitud L mayúscula y sección de área A mayúscula. Definimos también un vector unitario en la dirección en la que circula la corriente. Para calcular la fuerza de Lorentz correspondiente al campo magnético que genera un campo magnético externo, multiplicaremos la ecuación que hemos visto para una carga por el número de cargas por unidad de volumen, así como por el volumen total del cable. Sustituyendo los términos que vimos para calcular la corriente, obtenemos la siguiente expresión. Utilizando diferenciales para calcular variaciones infinitesimalmente pequeñas de la fuerza de Lorentz, vemos que dicha variación puede corresponderse a una variación infinitesimalmente pequeña de carga. Teniendo en cuenta que la corriente por definición es igual a la variación de carga en el tiempo y que la velocidad a la que se mueven las cargas en la dirección de la corriente por el diferencial de tiempo ha de ser igual al diferencial de la longitud del cable, obtenemos la siguiente expresión. En forma diferencial, es decir, para una longitud infinitesimalmente pequeña de cable, utilizando el vector unitario que hemos definido en la transparencia anterior, obtenemos integrando desde la fuerza en el punto 0 del cable hasta la fuerza en el punto L mayúscula del cable, obtenemos la fuerza total a lo largo del cable utilizando la siguiente expresión. El módulo de la fuerza que experimenta un cable de longitud L mayúscula por el que circula una corriente I mayúscula al ser sometido a un campo magnético externo de módulo B mayúscula, lo podemos calcular utilizando la siguiente expresión. En este vídeo vemos cómo los dos cables se atraen al conectar la corriente. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando en vez de un cable tenemos dos cables paralelos entre sí por los que circula una corriente. Vamos a considerar que en ambos cables la corriente fluye en el mismo sentido. El cable 1 generará un campo magnético externo en el sentido que se indica en la figura, es decir, entrando en el plano. Lo mismo ocurrirá en el caso del cable 2. Generará un campo magnético a la altura del cable 1, cuyo sentido será saliendo del plano. Esto dará lugar a la aparición de la fuerza de Lorentz en cada uno de los dos cables en el sentido que se indica en el esquema. Por lo tanto, podemos concluir que si la corriente en ambos cables va en el mismo sentido, los cables se atraerán, es decir, experimentarán una fuerza atractiva. Sin embargo, si las corrientes en ambos cables van en sentidos opuestos, ambos cables se repelerán, es decir, experimentarán una fuerza repulsiva entre sí. Este efecto lo ilustra claramente este vídeo en el que vemos cómo al conectar la corriente, en el primer caso, cuando la corriente en ambos cables va en el mismo sentido, los cables se atraen y al cambiar la dirección de la corriente en uno de los cables, estos se repelen. Una vez hemos visto cómo actúa la fuerza de Lorentz sobre dos cables paralelos, vamos a ver a partir de ahí cómo podemos calcular el momento sobre una espira.
Consideramos una espira rectangular de largo L mayúscula y de ancho L' mayúscula. Por simplificar, definimos el punto X igual a 0 en mitad de la espira. Primeramente, vamos a estudiar el caso en el que la espira se encuentra en una posición que la hace estar paralela al campo magnético externo. Definiendo un vector unitario normal a la superficie que encierra la espira, estableceremos la siguiente relación. Si conectamos un voltaje a esta espira, circulará por ella una corriente positiva en el sentido que indican las flechas amarillas. Es fácil ver que en los tramos de cable en los que el sentido de la corriente es paralelo al campo magnético, el vector velocidad de arrastre es paralelo al vector campo magnético, por lo que el producto vectorial de ambos vectores es igual a 0 y por lo tanto la fuerza resultante también será igual a 0. Sin embargo, una vez comienza a circular la corriente en presencia del campo magnético externo, la espira experimentará una fuerza de Lorentz generada por el campo magnético en la dirección que indican las flechas rojas. Este par de fuerzas provocará que la espira gire en el sentido contrario a las agujas del reloj. El módulo de cada una de las fuerzas que intervienen en el par de fuerzas lo podemos calcular utilizando la expresión que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, el momento que genera el par de fuerzas lo podemos calcular de la siguiente forma. Será igual a la corriente que circula por la espira multiplicada por el área que encierra la espira, así como por el módulo del campo magnético externo. Incrementando cualquiera de estos valores, la corriente, el área o el campo magnético externo provocará que la espira gire con más fuerza. Vamos a ver ahora qué ocurre en el caso de que la espira se encuentre perpendicular al campo magnético externo. Debido al momento del par de fuerzas, llegará un momento en el que la espira girará 90 grados. En esa posición, el campo magnético no generará ninguna fuerza neta sobre la espira, ya que las 4 fuerzas magnéticas resultantes en los 4 lados de la espira tienen intensidad máxima, pero apuntan en direcciones contrarias y por lo tanto se anulan unas a otras. Así pues, en esta posición, el momento sobre la espira será igual a 0. En general, el par de fuerzas que un campo magnético genere en una espira dependerá del ángulo θ que formen el campo magnético y el vector unitario normal a la superficie. Al tratarse de un producto vectorial, el módulo del par de fuerzas lo podemos calcular utilizando el seno de dicho ángulo. Es habitual que tanto la corriente que circula a través de la espira como el área que encierra la espira sean constantes, por lo que nos va a resultar útil definir el momento dipolar magnético para englobar ambos conceptos. De tal forma que el momento resultante sobre una espira rectangular o circular lo podemos escribir como el producto vectorial del momento dipolar magnético por el campo magnético. Saber calcular el momento sobre una espira es fundamental, ya que es la base del funcionamiento de una gran cantidad de equipos que utilizamos en nuestro día a día, tales como los generadores de corriente eléctrica en centrales eléctricas, independientemente de si éstas reciben la energía del viento, de saltos de agua, de la quema de fósiles como gas o carbón, o de la fisión de átomos de uranio o plutonio. Otros ejemplos de equipos que utilizan el momento sobre una espira son los galvanómetros, que son equipos que se utilizan para medir la corriente eléctrica,
así como muchos otros sistemas electrónicos que funcionan mediante el giro de espiras. El siguiente vídeo ilustra cómo podemos mantener una espira rotando siempre en el mismo sentido si cambiamos la dirección en la que circula la corriente cada vez que la espira lleva a cabo medio giro. Es decir, utilizando lo que se conoce como corriente alterna, de la que hablaremos más en detalle en el tema 10, este ejemplo nos permite entender por qué la corriente que utilizamos habitualmente y que proviene de las centrales eléctricas es una corriente alterna. Todas las centrales eléctricas utilizan alguna forma de energía para mover un conjunto de espiras siempre en el mismo sentido, en el sentido contrario a las agujas del reloj, por ejemplo. Por eso, la corriente que generan es siempre una corriente alterna. La única forma de corriente que sabemos cómo generar a gran escala es la corriente alterna. Vamos a ver más en detalle qué características tiene que tener el campo magnético producido por una corriente eléctrica. Partimos de un cable conductor por el que circula una corriente en el sentido que indica la flecha. Para cualquier sección infinitesimalmente pequeña de cable, podemos definir un vector que describa dicha longitud en la dirección de la corriente, así como un vector unitario U sub R, cuya dirección es perpendicular al cable y cuyo sentido apunta en la dirección de la distancia R minúscula que separa al cable de un punto determinado externo al cable en el que mediremos el campo magnético. Utilizando la regla del destornillador ilustrada en la figura de la derecha, vemos que si la corriente fluye en la dirección que indica el pulgar de la mano, el campo magnético apuntará en el sentido que indican el resto de dedos de la mano, es decir, apuntará en sentido perpendicular a R minúscula. Definiremos también un vector U sub θ en la dirección del campo magnético. El producto vectorial del diferencial de longitud por el vector unitario U sub R lo podemos calcular de la siguiente forma. Una vez tenemos claros estos conceptos, nos resultará fácil entender la ley de Biot-Savart, que explica de forma matemática cómo es el campo magnético producido por una corriente eléctrica. Para entender esta ley, nos va a resultar útil recordar la ley de Coulomb, que establece la relación entre el campo eléctrico y la carga. Dos investigadores franceses, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, sugirieron allá por 1820 que debería existir una relación entre la ley de Coulomb y la ley que explica la relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica. En forma diferencial, para un tramo de cable infinitesimalmente pequeño de longitud dl, la ley de Biot-Savart es la siguiente. Vemos claramente que existe una analogía entre la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart. En ambas existe una constante que depende del medio y una relación inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. En la ley de Biot-Savart, el diferencial de carga se sustituye por la corriente multiplicada por el vector diferencial de longitud del cable por el que circula dicha corriente. Este vector, dl, es un vector que va siempre en el sentido de la corriente positiva. El vector unitario U sub R es un vector que situamos siempre en el mismo punto que el vector diferencial de longitud, pero que apunta siempre en la dirección al punto en el que queremos calcular el campo magnético. El producto vectorial se explica por el hecho, que ya se conocía entonces, de que el campo magnético siempre es perpendicular al campo eléctrico. Si llevamos a cabo la integral, obtenemos el campo magnético total que genera un tramo de cable de longitud L mayúscula. La constante K sub m
equivale a la permeabilidad magnética del vacío dividida por 4pi, o lo que es lo mismo, a 10 elevado a la -7 Tesla por metro partido por amperio.